Voy a intentar compartir un entramado en construcción que hago desde distintos lugares, que son espacios colectivos, la mayoría, y tiene que ver con un recorrido en el que aparece la educación popular, la recreación y el juego, la psicología, la militancia, organizaciones, también el trabajo desde el Estado, el arte terapia, el psicodrama, sobre todo comunitario, el teatro del oprimido, el arte en general y bueno, la persona y las personas en el mundo. Desde ese lugar y desde esos lugares, el título del relato que pensé es La noción de cultura y los cruces posibles con el campo de la salud, hacia nuevos abordajes terapéuticos y comunitarios para propiciar el encuentro con el otro. Voy a decir salud en un término o en una forma de pensarlo amplio que ahora voy a tratar de desplegar. Esto surgió en realidad a partir de un seminario que tuvimos, digamos, en el posgrado de arte terapia, donde Gabriel Gar y también Carlos Puyen dan seminarios, y se me ocurrió después de haber leído a Bush, rever la noción de Freud, que tanto en psicología de la UBA por lo menos nos tenemos que empapar sí o sí, ver la noción de cultura en Freud para pensar si estos lugares o desde estos lugares que yo les comentaba, ¿no? Cabe aclarar que yo dentro de la psicología, estoy digamos, en ámbitos donde trabajamos desde la perspectiva de la psicología comunitaria, entonces desde ahí también surge la pregunta, para poder retroalimentar en estos campos y quizás otros. Cuando me acerqué a partir de esta inquietud a la noción de cultura en Freud, que es tan utilizado para lo que se trabaja dentro del marco de lo terapéutico, podría decir, el malestar en la cultura es un manuscrito que habla del malestar, pero mi pregunta es por la salud, si se quiere revertir el malestar por un bienestar, quizás, y si es que es posible. Freud, en El porvenir de la ilusión, que es un texto previo, y El malestar de la cultura, va a decir, respondiendo a una carta de un amigo, que el sentimiento oceánico de indiferenciación del yo aparece solo en la niñez y en la psicosis, lo relaciona con la eternidad, la falta de barreras, la copertenencia con el todo y la religión, pero para él la cultura funciona principalmente como regulación de la vida en común y por ende limitante de las pulsiones a nivel individual. El tema de las pulsiones es algo que va a trabajar mucho Freud, no voy a meter en esto, y entonces dice que a su vez la cultura es elevada cuando se pone al servicio de la explotación de la tierra y protección frente a las fuerzas naturales. Como verán, buscar en Freud, quizás para mí fue una forma, digamos, haciendo una lectura, dije, habría que pensar quizás la forma en la que él ve más ligada a esto de la civilización, como una pregunta de mi parte. Entonces, lo que me ayudó mucho es pensar, Freud también tiene un pensamiento situado, hay que situar el pensamiento de Freud, ¿sí? Desde dónde y en qué contexto está escribiendo y para qué es lo que él quería trabajar. Entonces, desde allí, obviamente, en un trabajo que fui haciendo, me puse a desarrollar un poco cómo se podía rever esta noción de Bush. Creo que esta parte es la que se viene diciendo más o menos en este encuentro, con lo cual no cabe que les lea la visión que va a tener de la cultura, pero quería compartir que entonces en esta búsqueda me encontré con un texto de Guillermo Steffen, que fue alguien cercano a Bush y que era un psicólogo, y escribió un texto que se llama El estar en América y el encuentro con el otro, una psicología válida para los sudamericanos fundamentada sobre el pensamiento
de un trasfondo emocional dual en tanto factor y nefasto, la respuesta afectiva en forma de un afán angustioso. Y dice, nuestro pueblo, dice él, carece de las estructuras culturales que al indígena le proporcionaban salidas existenciales trascendentes, porque el indígena tenía el rito. Dentro de su propia cultura, en el cumplimiento de su ley profunda, el indígena alcanzaba en una vivencia límite la plenitud y el sentido de vivir. Pero a nosotros la cultura no nos ofrece nada semejante a tales actitudes existenciales. Y entonces, termina diciendo hacia el final, pero yo he descubierto que mi única manera de efectivamente ser psicólogo es ser psicólogo latinoamericano. Y dice, confío a la hora de ejercer el arte de la psicoterapia de mi prójimo, asumirme como latinoamericano, como pueblo latinoamericano. Y dar una especie de paso al costado subjetivo y negarme a objetivar a mi prójimo, y en lugar de ponerme ante él, me pongo con él. Y ser con él, ante todo, una subjetividad empatizante. Bueno, tomando unas cosas del texto de Stephen, en realidad mi intención por el poco tiempo es compartir entonces ahora sí quizás algunas reflexiones que están muy teñidas por estos días, ya más situada en todo lo que se viene construyendo colectivamente, y quería compartir entonces que quizás de algún aporte digamos, de un pensamiento de algo que vengo encontrándome en cuanto a la vivencia en estos espacios que se proponen pensarse desde la política, desde la salud, desde la cultura, es que estamos teñidos por escisiones, divisiones, y que esas escisiones contribuyen al malestar, y entonces va a haber una noción de cultura que nos va a llevar al malestar. Y que ese malestar tiene que ver con lo que no se logra conciliar con un desafío. Y entonces pretendemos que es lo uno sin lo otro. ¿Cuáles son algunos de estos unos y los otros que encontré? Cultura o naturaleza. Pensar, sentir. Esto, por ejemplo, grabado en el intelectual, entonces soy en tanto pienso, o se constituye una identidad en tanto pienso, y entonces soy intelectual, o el profesional, o bueno, pueden ser otros, como alguien que no siente, por ejemplo. La diferencia que se establece, bueno, en el campo de la salud y el de la enfermedad, entonces ahí también pretender que es lo uno sin lo otro. Yo y nosotros, decisiones también presentes, decir y el hacer, ¿sí? Separados, lo que digo que hago de lo que hago, masculino y femenino, y otras que, por ejemplo, creo que surgieron en estos días para mí: hablar y escuchar, vida y arte separada, el pensar separado del arte o del juego, el pensar y el miedo, ¿sí? Como conciliar, el hambre, la debilidad, la luz y la oscuridad. Entonces, quizás mis preguntas hoy es: ¿se trata de la distancia óptima o de la cercanía óptima que se entramamos? ¿Se trata de dispositivos individuales o colectivos y que trabajan con el otro? Entonces ahí es donde yo voy encontrando que la salvación, el nexo o los nexos que van a llevar a este intento de conciliación y articulación, tiene que ver con, primero, pensar que es posible esta conciliación entre estos aspectos, y que desafía llevarlo a los distintos ámbitos de la vida, pues mientras que esos ámbitos de la vida sigan estancos, también se va a reproducir esa escisión que va a llevar al malestar. Primero, quizás mío, de nosotros, a todos al mismo tiempo, no sé. Y entonces, también no pensarnos como personas aisladas. Y entonces finalmente ahí es donde yo encuentro que
El desafío es intentar buscar nuevas visiones y nuevos dispositivos que puedan conjugar estos compartimientos que aparecen como estancos. También se habló aquí de antagonías, que me parecen como separadas totalmente, y ahí es donde entonces surge el arte terapia en lo comunitario, las experiencias a través del juego, y todo aquello que quizás la ciencia, más en términos más estrictos y no de los nuevos paradigmas, quizás la ciencia a veces le cuesta, y quizás hay algunos que vamos intentando seguir diciendo, insistiendo en que, bueno, que el arte produce nuevos sentidos, es una forma de conocimiento, que produce transformación. Queremos explicar algo que ya se está dando, pero que lo que nos sucede es que nos cuesta conciliar. Un minuto. Entonces, el estar en esta reflexión, en este entramado, a mí me parece que quiero recalcar una dimensión temporal del estar. En este sentido de la salud y en este sentido de la educación y en la política. Que creo que muchas veces en estas decisiones nos olvidamos del estar poco, en movilizarnos, en poder sentir y en poder conectarnos con los otros, con los que transitamos. Y puede ser la persona con la que trabajo todos los días, también quizás el colectivero que me lleva todos los días a donde voy, ¿no? Pero también aquellas personas con las que trabajamos y nos proponemos una transformación. Y entonces pensar en estar para que nos ayude a transitar y construir el territorio en un proceso de múltiples dimensiones, visiones, covisiones y revisiones. Y entonces quizás se trata de ciclos, y que me parece que la política empieza, o sea, la política pensada también de abajo para arriba, y creo que congruente con el pensamiento de Kusch, va a emerger en tanto podamos permitirnos estar con el otro. Creo que muchas de las cosas que se dijeron acá van en esa línea, y me parece que está bueno rescatarlas y seguir sintiendo que podemos ser creativos en todo aquello que se está haciendo y que se puede decir. Gracias. Ya escuchando esto tan bonito y tan interesante, nos pareció que tenemos por lo menos la obligación de compartir alguna reflexión de lo que nosotros hemos venido trabajando colectivamente desde CIRCA, que es el grupo de investigación con el que trabajamos. Yo para eso quisiera básicamente hacer una introducción, leer un relato y muy puntualmente hacer dos reflexiones sobre lo que a nuestra manera de entender acontece acá. En términos generales nos parece que hay un gran esfuerzo por situar a Kusch en una empresa crítica, cualesquiera que sea esa sección, ¿no? Prácticas críticas, prácticas emancipatorias, liberadoras, pensamiento crítico, discurso crítico, la conexión entre esos dos lugares, su disociación recurrente. ¿Cuál es el relieve de Kusch en ese escenario contemporáneo de la praxis crítica, de la empresa crítica que requiere América? Ese es un esfuerzo muy importante que aquí está pasando. Nos ha llamado la atención, por eso yo me atreví como a compartir algún relato, la presencia del miedo, de diversas maneras el miedo. El debate con el miedo a lo indio, el miedo a lo popular, con varios miedos acá y enunciados de diversas maneras. Y nos hace sentido eso es como lo voy a hilar, a propósito de algo que citaban de Kusch en algún texto, de la crisis. Esto de que Kusch dice que la crisis no es del pueblo, sino que la crisis de las élites y de las clases medias, y la crisis es de los intelectuales y de los académicos. Y ahí me devuelvo para situar un tema que me parece importante, y es que finalmente la crisis es de los proyectos críticos. Proyectos, también se cuestionaba esta noción de proyecto por Carlos respecto a la idea de fines y medios, todo atrapado en la rejilla de los fines y medios, todos atrapados en la rejilla de los fines y medios,
Y valdría la pena preguntarse en ese contexto de crisis de las empresas críticas, aún con todo este reverdecer en América Latina de movimientos sociales, políticos y culturales y formas de pensar desde esto de un pensamiento situado, también cuáles son las tensiones violentas y agresivas que vivimos aquellos que desde diversas condiciones nos situamos en la postura de adelantar una empresa crítica. Para eso yo sencillamente voy a atreverme a leer un relato. Es un relato que tiene un riesgo de caer en el vacío intercultural. Lo voy a presentar y lo leo para después plantear alguna idea respecto a estos microhomicidios. Nosotros somos de Cali, somos esencialmente trabajadores populares, personas que somos nacidos, estudiamos los barrios populares y trabajamos por una ciudad popular. Y digamos, este relato es un relato nocturno, sencillamente cuenta, no lo voy a leer todo porque hay parte de jerga que distanciaría más la posibilidad de comunicar, pero una parte la voy a leer y está asociada sencillamente a un relato nocturno de un viernes de ciudad metropolitana, en la cual uno se encuentra con aquel sujeto con el que se ha encontrado 20 años atrás y con el que vuelve a hablar. Creo que hay cosas que están asociadas a esto que les he planteado. Entonces voy a leer. Esto es parte de un texto que ya está publicado, se llama Maestra Vida, y es parte de una antropología de los barrios populares de Santiago de Cali, en torno a una categoría y a un concepto que es la parcería. Más que un lenguaje, la parcería es una identidad popular, es una forma de asumir el mundo, y este texto de relatos habla de esa antropología del popular. Yo voy a leer solo una esquela comentada, quizás crónica a medias, o sea que quedará a medias, pero creo que servirá para efecto de lo que nosotros quisiéramos plantear en este bonito espacio. Venga, lo llevo, parce. Serían las 11 de la noche sobre la avenida Sexta, que a esas alturas ya ha sido colonizada por la soledad y la penumbra. Esa noche salía de donde Mario, el dueño de la fuente del Matador. Compartía algo de música y una cerveza de viernes cultural para relajar los afanes y las deudas de una semana de trabajo con amigos y amigas arraigados en el mismo esfuerzo cotidiano. El viernes es a la semana lo que en diciembre de feria, en Cali hay feria en diciembre, es al año. Quienes por aquí moramos somos colonizados por un espíritu carnavalesco que se nos sale de la ropa. Yo imagino que inventamos ese sentimiento desde siempre para olvidar el sacrificio fundamental antes de la hacienda, de la plantación, de la mina y después de la barraca, del taller, de la factoría. Hoy quizás del desocupe y del rebusque. El viernes siempre es un punto de encuentro. Vamos y venimos por la ciudad sin saber de dónde venimos ni para dónde vamos. Y de repente llegamos al viernes y entonces nos desdoblamos en lenguajes informales e inconscientes para reencontrarnos con lo que somos y para vengarnos de la formalización que nos persigue, nos regula y hasta nos acongoja. Por eso el viernes al atardecer la ciudad rompe el molde y sus pobladores dejamos de ser algo más que un ladrillo en la pared. Ese día sacamos lo mejor de nosotros y dejamos atrás la cuadrícula urbana, parecida a aquella naranja mecánica de cáscara jugosa, pero podrida por dentro. Pero este viernes que relato, el azar me sacó de la ruta festiva y me enfrentó a la dureza del olvido y a los castigos del miedo que gobiernan la vida de las ciudades contemporáneas. Esa noche se acabaron los chistes y las épicas de oficina. Fue tiempo de partir y, extrañamente, no había quien me transportara hasta mi nuevo destino. Salí a la avenida. El ambiente estaba brumoso. Se sentía pesadez en el entorno. Incluso el ruido urbano, ruido metálico que producen las marchas de los carros, sus movimientos y frenazos, se dejaba colonizar por un enigmático silencio. Estaba solo y por varios minutos esperé entre esa extrañeza un carrito amarillo, un taxi que me llevara a otro destino de la Viernes City. Caminé un tanto inseguro por un par de cuadras y levantaba la mano a cuanto taxi apareciera, un remis, pues.
Como entre la bruma nocturna fue apareciendo lentamente un amarillo de modelo viejo. Levanté la mano y él lentamente fue frenando mientras se acercaba correspondiendo a mi señal. Sin dejar que parara me monté y le pedí que nos llevara al sur, por toda la avenida Quinta. El taxista me dijo, breverizó, que yo lo llevo seguro. El vehículo se movía como si fuera una carretera por una carretera destapada. Se sentía desajustado. La música iba duro. Sonaba un montuno arrebatado que el conductor llevaba a golpe de timón y acelerador. Es decir, si sonaba la percusión, golpeaba el timón a velocidad de dirección loca. Y si entraba un trombón, el acelerador iba y venía al ritmo de los vientos. Yo me dije, ¿y este qué? ¿Acaso me monté en una chiva rumbera? Enseguida el personaje me miró, diciendo, mis ojos, le gusta la melodía, ¿no? La mirada era fría, el rostro en su conjunto transmitía terror y truculencia, piel negra con manchas, ojos irritados y rojizos, pómulos hundidos, dientes largos por fuera de la boca pero comidos y desordenados, voz grave y de lento deletrear, rápidos movimientos de cabeza y gestos nerviosos. Con la mirada me alarmé. Debo reconocer, me dio temor. Los segundos siguientes fueron de un gran esfuerzo para contenerme, para no mover ni una ceja como indicio de perturbación. Casi al minuto cerré mi acto de revelación con un gesto agresivo. El taxista, que advertía cada uno de mis movimientos, se soltó en una carcajada con la cual ya se involucró en la intimidad de su pasajero. A la risa le siguió un corto silencio. ¡Ay, parce! Yo lo conozco a usted. Usted se ha engordado, pero yo lo conozco, parce. Parcerito, si es que yo lo he visto en la miel a usted, dijo. ¡Ay, marica! A que no adivina quién es este negro montado en esta guanábana. Realmente estaba frente a un gesto sospechoso. En mi paranoia por segundos se me vinieron a la cabeza el paseo millonario, el fleteo, la escopolamina y preciso, el personaje acaba de hablar y intenta prender un cigarrillo. Ve, pero no me fumes encima que yo no te tengo prohibido esa vaina, dije. Ay, visor, ya se me fue de prohibición, entonces está jodido, porque es que aquí, es que si a uno le quitan las alas no puedes volar, parcerito, decía el personaje mientras golpeaba el timón a manera de enfoque. Quise terminar rápidamente la experiencia y sobre la estatua de Jovita le pedí que doblara por la avenida Oscar Rizo hacia el barrio Libertadores. Era una manera de tocar mis predios ancestrales y de equilibrar el vacío que sobrevino al terror momentáneo generado por el breve intercambio de palabras y miradas. Vacío de trancón en la garganta, de saliva gruesa, de ojos rojizos y de quietud en la mirada que escasamente se detenía en la velocidad de las imágenes que pasaban por el ventanal del vehículo. Ya hasta me parecía a mi diletante taxista. Cali a esa hora revoloteaba y se revoloteaba y se acompañaba de risas colectivas, de esas que transmiten un canto comunal y de movimientos de cuerpos que traducen una danza masiva, a la vez alegre y triste, ritual de viernes que le da sentido a este paraje como lo hacen las olas del mar cuando llegan a cualquier puerto olvidado en la bahía más lejana. En el devenir de esas imágenes que se devuelven sensación y hasta pensamiento de la vida en la ciudad, llegamos a la primera con 22, donde Juancho, una vieja bodega de música que no para de sonar desde hace 26 años. Saqué rápidamente del bolsillo un billete que resultó ser de 50.000. El personaje, que ahora tenía gorra y se veía ensimismado en sus propios pensamientos musicales, me dijo: no, parce, si quiere le traigo después la de vuelta. ¿No ve que usted es el primero que cae? Rápidamente cogí el billete. Juancho no tenía de vuelta y tocó viajar al cenadero del frente y después a la panadería. Cuando volví con dinero sencillo, después de casi rogar para lograr el cambio, el carro estaba parqueado y cerrado y mi taxista se tomaba una cerveza cómodamente sentado en una mesa desde la cual se dominaba todo el escenario de las 6 esquinas del bar. Juancho me miraba con un gesto triunfal por el logro de retener al taxista bien atendido y sin ninguna molestia. No se imaginaba que precisamente llegaba hasta donde él para quitármelo de encima.
como si me estuviera quitando de encima a Lucifer. Pero en una ciudad como Cali todo se compone alrededor de un buen bolero. Lentamente, pero viendo de reojo, le pagué al taxista. Ya en la luz se veía pequeño, chiquito, incluso enano. Su tenebrosidad proyectada dentro del taxi tomaba ahora un cariz de fragilidad. Lo observé bien y entonces, como en el revelado artesanal de una foto, se me fue apareciendo el rostro de Vladi, la mascota de las bandas juveniles de la Comuna 14. Lo había conocido 20 años atrás, a sus 16 años, cuando lucía todas las noches en las rumbas de Agua Blanca como un modelo de última moda, porque esa era en su tiempo su principal característica, siempre vestido con ropa de marca y casi siempre estrenando. Uy, vos sos Vladi, pero claro, si me había olvidado de vos, hasta venía paniqueado en el carro, asustado. Uy, parce, yo venía reído esperando a que se me tirara del carro. Es que usted se ha olvidado por dónde ha andado y ahora anda miedoso y desconfiado, como casi toda la gente de por estos lados. Tiene que volver a caminar por el hueco, parce, para que se le quite eso, porque ahora ya la gente no se muere ni de viejo como los bisabuelos ni de joven como los parces, sino de miedo. Ahora todo el mundo, cuando deja de rebuscarse el billete para tener cosas, entonces antes corriendo a los demás o viéndolos de reojo como usted me miraba en el taxi, huevón. Después del bolero sonaron tangos, cuesta abajo y volver. Vladi me contaba su periplo por la vida, que implicó más de una hora recordando el tiempo del encuentro conmigo, cuando él circulaba de rumba en rumba con los caciques de cada una de las bandas de Agua Blanca, y cuando no se sabía dónde vivía, porque en cada barrio tenía un amor y por lo tanto una casa donde llegar. Ahora se veía más frágil que entonces, y los 20 años de distancia parecían 40. ¿Qué pasó con esa vida? Voy a obviar ese contenido porque nos alargamos mucho. 2 horas después, cuando abordamos una botella de ron y sonaba frivolidad de Pepe Aguirre, Vladi reincidía en contar las vicisitudes de amar a una mujer que no lo amaba, la tragedia de no poder darle olvido a un amor. Después partió. Búsqueme, parce, que todo bien. Yo lo llevo a donde sea. Me quedé pensando en el olvido que somos y en el miedo urbano. En nuestros barrios populares, nuestros nichos originarios, es poco el miedo y el olvido. Ahí sabemos quién es quién y el miedo que existe es un lugar que implica búsqueda de seguridad, reconocimiento del paisaje y manejo de los recorridos. Pero en la ciudad que se nos impone materialmente, aquella desprovista de la sociabilidad y el afecto familiar, no sabemos quién es el otro y nos cuesta reconocer el ser truculento que todos llevamos dentro y que siempre proyectamos en otro. Javier Teto. Dos breves referencias para honrar el tiempo. Lo que nosotros observamos es que hay una empresa crítica, hay un proyecto crítico que acoge a Kush, que busca a Kush. Y creo que hay un relato que puede ser como metáfora importante. No se trata de pintar la flor, se trata de hacer que florezca. Yo creo que el relieve de Kush en la empresa crítica de América está ahí, en que está buscando y que nos pone a hacer que florezca la flor. Eso es violento, eso es agresivo con nosotros mismos y con toda la estructura liberal que nos ha gobernado y que ha generalizado estos países. Pero necesariamente no hay pensamiento crítico si seguimos pensando en pintar la flor, en describir la teoría, en nombrar de otra manera las cosas sin que cambien las prácticas. Primer tema que quisiéramos referenciar es cómo hacer para dejar de pintar la flor, cómo hacer para que la flor florezca entre nosotros. En ese mismo sentido, ya nosotros, me parece que el tema del ser, el estar y el estar siendo que nos ha planteado Carlos en la mañana, y bueno, desde ayer se ha planteado, es una categoría central. Nosotros hemos explorado una que es quizás más marginal, pero que nos gusta mucho, y es, y es la de gestar.
La categoría gestar nos parece que nos pone en ese lugar de enfrentar el miedo, porque pareciera que a veces el miedo lo asumimos escondiéndonos en las palabras. Muchas gracias. Que abra el viento sus alas, buscando surcos en mi tierra para sembrar.